Buenos días. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre la cuestión que plantea la moratoria de las cuotas hipotecarias y de las cuotas de contrato de préstamos sin garantía hipotecaria. Antes de empezar, me gustaría presentar a Federico Adán Domènech, profesor agregado de Derecho Procesal acreditado como catedrático en la Universidad Rovira i Virgili y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Muchas gracias por tu participación y sin más dilación te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Gracias. El objetivo de esta conferencia o de esta charla es explicar los reales decretos emitidos por el Gobierno que regulan la moratoria en el pago de las obligaciones económicas, tanto de las cuotas hipotecarias como de todas aquellas obligaciones económicas derivadas de contratos de préstamo sin garantía hipotecaria. En primer lugar, lo que debemos analizar es la regulación legal, porque durante este estado de alarma han sido muchos los textos normativos que se han dictado por el Gobierno y la moratoria en las cuotas hipotecarias y en los contratos de préstamo no han sido una excepción a esta proliferación de normas legales. Dos son los reales decretos que regulan la materia que a continuación explicaremos. Una primera norma que constituye el Real Decreto Ley de 8 de 2020, en el cual el ámbito de aplicación era muy restringido, pues solo se aplicaba la moratoria a aquellos deudores hipotecarios, es decir, solamente a los deudores que derivaban de un contrato de préstamo hipotecario. Más tarde, y en base a ciertas críticas que consideraban que era excesivamente reducido el ámbito de aplicación del primer texto, se dictó un segundo Real Decreto, en este caso el Real Decreto Ley 11 del 2020, en el cual ya se amplía la posibilidad de solicitar la moratoria no solamente a los deudores hipotecarios, sino también a aquellos deudores derivados de contratos de crédito en los cuales no había una garantía real. Por tanto, nos encontramos que conviven dos normas, pues a día de hoy ambos textos son vigentes y son complementarios entre ellos. Es más, el primero de ellos ha sido modificado por el segundo. Es por esta circunstancia que en caso de contradicciones o ausencias en alguna de las normas, consideramos que debe concederse prioridad al Real Decreto 11 del 2020, pues este se publica con una vocación de corrección de las ausencias, de las incorrecciones, de la parquedad legislativa del primero de los textos normativos. Pero recalcando que a día de hoy ambos textos se encuentran vigentes. Vamos a analizar en primer lugar el ámbito de aplicación de los reales decretos. Ámbito de aplicación que lo hemos dividido en tres apartados: el ámbito de aplicación objetivo, el subjetivo y el temporal. Empecemos por la dimensión objetiva del Real Decreto. Como les he dicho, se ha producido una ampliación del ámbito objetivo, pues en el Real Decreto del 8/2020 solo era aplicable a deudores hipotecarios. Con el segundo Real Decreto 11 de 2020 ya se amplía a más supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos? Pues en dos casos. En primer lugar, a todos los deudores que hayan contraído obligaciones económicas derivadas de un contrato de préstamo personal sin garantía real. Y en segundo lugar, los contratos de préstamo personales con garantía hipotecaria. Pero en este caso, también se produce una ampliación. Se produce una ampliación respecto de qué deudores hipotecarios pueden pedir la moratoria en el pago de sus deudas. En concreto, son tres posibilidades las que permite el texto normativo. En primer lugar, aquellos deudores que con el contrato de préstamo personal adquieran la vivienda habitual. En segundo lugar, aquellos deudores que adquieran bienes inmuebles que estén destinados a su actividad profesional y empresarial. Y en tercer lugar, aquellos deudores que adquieren una vivienda no habitual, por tanto, una vivienda, dice el texto normativo, alquilada, importante esta matización, pero que desde la entrada en vigor del estado de alarma
o hasta un mes después de su finalización, el inquilino no abone la renta. Este sería el ámbito objetivo de los reales decretos. Analizado el mismo, se nos plantean diferentes dudas que intentaremos resolver. La solicitud de la moratoria se refiere a bienes inmuebles destinados a vivienda. Nos preguntamos, ¿se podría solicitar la moratoria de deudas para el caso de adquisición de bienes muebles que se destinan a vivienda? La literalidad del Real Decreto 820 y 1120 parece concluir que no, porque solo se refieren a bienes inmuebles. Pero consideramos que hay diferentes normas que podrían permitir también la protección de los bienes muebles destinados a vivienda. En primer lugar, por la finalidad de estos textos normativos, los cuales tienen como objetivo mantener la vivienda. Y en segundo lugar, en base a la aplicación del artículo 3 del Código Civil, que nos manifiesta o nos regula las normas que deben regir para interpretar las normativas. Y entre ellas está el contexto social y el espíritu de la norma. Por tanto, si el espíritu de la norma es proteger la vivienda habitual, dentro de este objetivo debería estar tanto los bienes inmuebles como los bienes muebles. Es más, la doctrina judicial así lo ha permitido, pues la doctrina judicial en más de un caso concede a los bienes muebles carácter de vivienda habitual. Y les pongo dos ejemplos. En primer lugar, un ejemplo del Tribunal Supremo, sentencia de 18 de noviembre del 2005, en la cual entiende como domicilio cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, o lo que es lo mismo, que sirva de habitación o morada a quien en él vive, sin hacer diferencia entre bienes muebles e inmuebles. Segundo ejemplo, doctrina judicial de la jurisprudencia menor, de las audiencias provinciales. En este caso, les plasmo una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, sección segunda, de 31 de julio de 2018, en la cual manifiesta que constituye domicilio o morada cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive esa persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña o roulots. Por tanto, consideramos que haciendo un esfuerzo interpretativo se podrían pedir la moratoria del pago de las deudas no solamente los deudores que adquieren un bien inmueble, sino también los bienes muebles destinados a vivienda. Segunda pregunta. ¿Se puede pedir la solicitud de la moratoria respecto de segundas residencias? En este caso, consideramos que la respuesta debe ser negativa. El artículo 19 del Real Decreto 1120 determina que sean bienes inmuebles los que se tienen que destinar a vivienda habitual. Pero a este bien le pone un adjetivo, vivienda habitual. Por tanto, esta matización excluye que se pueda destinar o solicitar la moratoria respecto de segundas residencias, de viviendas en venta o pisos desocupados. Lo mismo sucede con aquellos inmuebles que no están destinados a actividades económicas. Así, cualquier local que sirviese para uso de ocio o de recreo, sin ningún tipo de actividad empresarial o económica, respecto del mismo no se podría solicitar la moratoria. Estamos pensando, por ejemplo, en locales de sociedades gastronómicas, locales de entidades recreativas, sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a continuación a analizar el ámbito subjetivo de los reales decretos. La ampliación del ámbito objetivo conlleva la modificación terminológica del ámbito subjetivo de los reales decretos. En primer lugar, el decreto 8 del año 2020 se refería a que podían pedir la moratoria los deudores hipotecarios. En la actualidad se amplía a los denominados potenciales beneficiarios. Estos potenciales beneficiarios son todos los deudores que
han adquirido una vivienda en los supuestos anteriores, vivienda para uso habitual, inmueble para destinarlo a actividades profesionales o económicas, o vivienda para alquilarla sin recibir renta alguna, conjuntamente con aquel deudor que firme un contrato de préstamo hipotecario sin garantía real. Asimismo, cuando nos referimos también a potenciales beneficiarios, nos referimos a los empresarios, matizando los reales decretos que son empresarios las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la ley del IVA. Si nos leemos con atención el artículo 5 de la ley del IVA, esta ley considera empresarios aquellos que ejerzan una actividad que implica la ordenación por cuenta propia de factores de producción material y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Y por último, podrán solicitar la moratoria los fiadores y avalistas, con los mismos requisitos que se les exige a los deudores principales. Dudas que nos surgen respecto del ámbito subjetivo. Primera duda, referencia a la legitimación activa de los fiadores y avalistas. El Real Decreto 820 nos establece que la moratoria se aplicará a los fiadores y avalistas del deudor principal respecto de su vivienda habitual. A nuestro entender, la exigencia de que la moratoria solamente se puede pedir por vivienda habitual del fiador es un error, pues la naturaleza de la obligación de los fiadores y avalistas es de carácter personal y no de carácter real. Por tanto, para el pago de la deuda, inicialmente se solventará o se ejercerá mediante cualquier tipo de prestación sin que sea necesaria la garantía real. Además, el segundo de los textos normativos, que matiza el primero, como les he dicho al principio de la conferencia, establece o permite a los fiadores solicitar la moratoria sin que se haga en este texto referencia alguno a la vivienda habitual. Por tanto, concede un ámbito mucho más amplio que el primero de los textos normativos. Y, como les había manifestado al principio, consideramos que debe prevalecer el Real Decreto 1120 sobre el 820. Segunda duda, ¿puede solicitar la moratoria de las deudas el hipotecante no deudor? A nuestro entender, sí. Es cierto que no hay ningún artículo de estos reales decretos que así lo prevea, pero se puede entender de forma indirecta, por los motivos que a continuación les voy a manifestar. En primer lugar, por el artículo 10 del Real Decreto 820, el cual dice que se tiene que conceder un tratamiento igualitario a los fiadores, a los avalistas y a los hipotecantes no deudores que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Por tanto, si se tiene que dar un tratamiento unitario, también se le tiene que dar la posibilidad, aunque no lo diga la ley de forma directa, de solicitar la moratoria en el pago de las deudas. Pues a nuestro entender, no tendría ningún sentido conceder la legitimación activa a aquellas personas que tienen una obligación personal, como son los fiadores, y en cambio no concederla a aquellos que asumen una obligación de carácter real, como es el hipotecante no deudor. Asimismo, también es necesario recordar que el artículo 685 de la LEC permite dirigir una demanda hipotecaria contra el hipotecante no deudor. Por tanto, ante el impago de las deudas del deudor principal, el hipotecante no deudor se puede encontrar con una demanda hipotecaria. Y a efectos de evitar el inicio del proceso, podría o debería poder solicitar la moratoria en el pago de las deudas. Una vez analizado las personas que pueden solicitar la moratoria, los reales decretos establecen una serie de presupuestos, sin los cuales no pueden solicitar la moratoria o en su caso no sería concedida. Con anterioridad a analizar los presupuestos, es necesario partir de tres
Premisas. Primero, ¿es necesaria la concurrencia de la totalidad de presupuestos o son alternativos? Esta duda se planteó con la lectura del Real Decreto 8/2020, pues el cual mantenía silencio absoluto sobre la alternatividad o exigibilidad de todos los presupuestos. Esta interrogante se subsana con la disposición final primera del Real Decreto Legislativo 11/2020, el cual modifica el artículo 8 del primero de los Reales Decretos para añadir que se debe exigir la concurrencia de todos los presupuestos. En segundo lugar, la solicitud de moratoria está condicionada a un nivel de ingresos, pero un nivel de ingresos que no se cataloga de forma individual, sino en base a la unidad familiar. Así, el artículo 9.2 del Real Decreto 820 dice que la unidad familiar está formada por el deudor, su cónyuge o separado, legalmente o pareja de hecho inscrita, y los hijos, con independencia de su edad, que residen en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar, y su cónyuge, no separado legalmente, o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. De la lectura de este precepto se nos plantean algunos problemas. No en todas las comunidades autónomas es obligatoria la inscripción de las parejas de hecho. ¿Qué sucede con las parejas de hecho no inscritas? ¿No forman parte de la unidad familiar? Entendemos que sí. Por ejemplo, en Cataluña y en Extremadura, la inscripción de la pareja de hecho no es obligatoria, sino que es opcional. Por tanto, consideramos que podrían pedirla aunque no estuviesen inscritos, siempre y cuando acrediten su unión y su convivencia. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con la formalización de la escritura pública que solicita el artículo 234.1 del Código Civil catalán. Tercer concepto importante. Gastos y suministros. ¿Qué partidas deben incluirse dentro de los gastos y suministros que debe abonar un deudor? Los costes derivados de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad propietarios. Pero exige el Real Decreto que estos gastos sean relativos a la vivienda familiar. A nuestro entender, se tiene que excluir la exigencia de vivienda familiar. ¿Por qué? Porque ya hemos manifestado que hay deudores que podrán solicitar la moratoria que adquieren un inmueble no para vivienda familiar. Es decir, aquellos deudores que adquieren un inmueble para afectarlo a su actividad empresarial o aquellos deudores que adquieren un inmueble para alquilarlo. Es evidente que a estos deudores también podrán computar los gastos que les comporta tener ese inmueble, siempre y cuando en los casos de arrendamiento no los pague el arrendatario y siempre y cuando en los locales de negocio acrediten la existencia de los mismos. Por tanto, se debería excluir la palabra vivienda familiar. Partiendo de estos conceptos preliminares, analizaremos a continuación cuáles son los requisitos que se exigen para que una persona sea considerada que se encuentra en situación de vulnerabilidad. En primer lugar, que tengan una gravosa situación económica. En cuanto a las personas físicas, establece el Real Decreto 1120 que se encuentre en situación de desempleo. Y en cuanto a las personas, en cuanto a los empresarios, se exige que acrediten que tienen unas pérdidas iguales o superiores al 40%. Respecto de las primeras, hemos de considerar que dentro de desempleo también deben englobarse las reducciones de jornada. El artículo 47.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que la jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, circunstancia que ha sucedido en muchos casos en que muchos ciudadanos han visto reducida su jornada de trabajo, cobrando la parte proporcional trabajada y cobrando la parte proporcional no trabajada por desempleo. Por tanto, la reducción de jornada también debe equivaler a efectos de la moratoria a desempleo. Segundo requisito, que los ingresos del mes anterior de la unidad familiar no superen, y a partir de aquí enumera la ley diferentes casos.
primer lugar, que no supere el límite de 3 veces el IPREM. A partir de esa norma general, se producen incrementos en base a las circunstancias subjetivas de cada deudor. Se aumentará en 0,1 por cada hijo a su cargo. Se aumentará en 0,15 por cada hijo en caso de unidad familiar monoparental. Se incrementará en 0,1 por cada persona mayor de 65 años que formen parte de la unidad familiar. A continuación, después de regular la regla general del límite de 3 veces el IPREM, se regulan dos supuestos excepcionales. En primer lugar, que no superen los ingresos del mes anterior el límite de 4 veces del IPREM cuando un miembro de la unidad familiar tenga discapacidad superior al 33%, dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente. Y el segundo de los supuestos excepcionales, que los ingresos no superen el límite de 5 veces el IPREM cuando el deudor hipotecario tenga parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, grado de discapacidad igual o superior al 33%, o sea, persona con discapacidad física o sensorial, de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral. El tercero de los presupuestos es que las obligaciones económicas derivadas de las cuotas hipotecarias más los gastos, que hemos visto anteriormente qué conceptos engloba, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Matizaciones que debemos realizar a este presupuesto. En primer lugar, advirtamos que habla de ingresos netos. Por tanto, se habrán realizado las deducciones pertinentes respecto de los ingresos. Segunda matización. En caso de deudores hipotecarios, se pueden sumar diferentes obligaciones hipotecarias. Es decir, si una persona tiene más de un contrato de préstamo hipotecario, podrá sumar las cuotas derivadas de los diferentes contratos. En tercer lugar, en caso de deudores no hipotecarios, debe sustituirse la palabra cuota hipotecaria por la cuota de arrendamiento o por la cuota de amortización del préstamo concedido, porque, como lo hemos manifestado, se amplía el ámbito subjetivo no solamente a los deudores hipotecarios, sino a otros deudores derivados de contratos de préstamo sin garantía real. Ante estos elementos, debemos formularnos una pregunta. ¿Puede solicitarse más de una moratoria? El supuesto hay dos supuestos regulados en la ley y un supuesto no regulado. Analizaremos en primer lugar los supuestos regulados en la ley. Se hacen referencia al deudor no hipotecario, el cual establece los textos normativos que pueden solicitar moratoria de las deudas derivados de contratos de préstamo sin garantía hipotecaria con independencia de que anteriormente ya se le haya concedido una moratoria por un contrato de préstamo hipotecario. Es decir, a mí me pueden haber concedido inicialmente una moratoria para el pago de las deudas hipotecarias y yo solicitar una segunda moratoria para el pago de las deudas derivadas de contratos de préstamo sin garantía real. En estos casos, a la hora de calcular la carga económica, se sumarían todas las deudas económicas, con independencia de que una se haya hecho servir para solicitar la primera moratoria o se haya hecho servir para la segunda, pues se suman todas las deudas económicas. Pero como les manifestaba, también hay un supuesto no regulado en la ley. Es decir, no se prevé que el deudor hipotecario, una vez se haya concedido una moratoria por deudas hipotecarias, pueda solicitar una segunda moratoria. En este caso consideramos que si al deudor no hipotecario se le permite solicitar una segunda moratoria, al deudor hipotecario también se tendría que permitir en base a una aplicación analógica. Último de los presupuestos. Cuarto,
que haya una alteración significativa de las circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. ¿Y qué debe considerarse por alteración significativa? Pues la propia ley nos manifiesta que se considera alteración significativa cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. En este punto también debemos matizar lo que hemos dicho en el apartado anterior. No solamente debe referirse a carga hipotecaria, pues como también hay deudores que pueden solicitar la moratoria derivada de contratos de préstamos sin garantía real, en este caso sustituiríamos el término carga hipotecaria por la carga económica. Pasamos a continuación a analizar la dimensión temporal del ámbito de aplicación de estos textos normativos. Solicitud. ¿Cuándo podemos solicitar la moratoria? La ley es muy clara. Podrán presentarse desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, a partir del 19 del 3 del 20. A partir de este momento, los ciudadanos podían solicitar la moratoria. ¿Y hasta cuándo? En este punto hay una regulación dispar entre deudores no hipotecarios y entre deudores hipotecarios. En relación a los primeros, a los deudores no hipotecarios, establecen los textos normativos que podrán presentar la solicitud hasta un mes después de la finalización del estado de alarma. Respecto de los deudores hipotecarios, inicialmente el artículo 12 del Real Decreto Legislativo, Ley 820, decía que se podía pedir la moratoria solo hasta 15 días después del fin del estado de alarma. No obstante, esta redacción original es modificada mediante la disposición final décima del Real Decreto Legislativo 11 del 2020. Pero la modificación legislativa origina dudas de aplicación, planteándose dos interpretaciones, una flexible y una rígida. La interpretación flexible permitiría que los deudores hipotecarios pudieran presentar la solicitud hasta un mes después de la finalización del estado de alarma, igual que los deudores no hipotecarios. Y esta interpretación se analiza en base a la primera de los párrafos de la disposición final décima, la cual manifiesta que con carácter general las medidas previstas en el presente Real Decreto Ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, como les he manifestado, no es tan sencillo ni tan claro, planteándose una interpretación rígida, sosteniendo que los deudores hipotecarios solo pueden presentar la solicitud hasta 15 días después del estado de alarma, como decía el texto original del Real Decreto. Y esta interpretación se efectúa en base al segundo párrafo de la disposición final décima, el cual establece que no obstante lo anterior, es decir, no obstante que se permitía solicitar todas las medidas hasta un mes después, no obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este Real Decreto Ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. Y hay autores que manifiestan que, como ya existía un plazo de 15 días, deben sujetarse al mismo. Mi opinión personal, ¿cuál es? Que debe ampliarse a los deudores hipotecarios poder solicitar la moratoria hasta un mes después, igual que los deudores no hipotecarios. Por dos motivos. Por el espíritu de la ley, que es facilitar que se puedan hacer cargo los deudores de sus obligaciones económicas. Y en segundo lugar, porque como le hemos manifestado, en caso de duda, siempre debe prevalecer el segundo de los textos normativos. Duración de la moratoria. Para el caso de que se conceda. El Real Decreto Legislativo 820 no establecía ningún plazo de duración de la moratoria. El Real Decreto Legislativo 1120, en su artículo 24.4, establece que la suspensión tendrá una duración de 3 meses que puede ser ampliable por el Consejo de Ministros. Por tanto, concedida la moratoria, durante 3 meses la misma está en vigencia. Finalmente, ¿y respecto de qué tipos de contratos
Pues respecto de aquellos contratos que estaban vigentes en el momento de la entrada en vigor del primero de los Reales Decretos. Una vez analizada los presupuestos de concesión de la moratoria, una vez analizado su ámbito temporal, su ámbito objetivo y su ámbito subjetivo, debemos entrar ahora a examinar cómo debe presentarse la solicitud. La solicitud debe presentarse ante el mismo acreedor, es decir, ante la entidad prestamista o ante la entidad financiera. Para el caso de que los días se computen, para el caso de que la solicitud deba entregarse en unos días determinados, ¿cómo debemos computar los plazos? Los días deben computarse por días hábiles o por días naturales. Respecto de la solicitud, no dice la ley en absoluto si los días deben ser naturales o deben ser hábiles, cosa que sí realiza para otras actividades o otras actuaciones. En este caso, ante la ausencia normativa, consideramos que debe aplicarse el régimen general regulado en la Ley 3915 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sirve de normativa de aplicación supletoria, en el cual se establece que siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que esos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. ¿Cuál es la documentación que debemos aportar con la solicitud? El artículo 11 del Real Decreto 820 exige acreditar documentalmente todos y cada uno de los presupuestos de vulnerabilidad y de las circunstancias económicas. En este caso, hace una correlación entre presupuesto y documento a entregar. Pero se produce también una flexibilización en cuanto a la entrega de los documentos. Pues el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1120 documentos establece que aquellos documentos que no puedan ser aportados, pues pensemos que estamos en una situación de limitación deambulatoria, pueden sustituirse por una declaración responsable del deudor que justifique los motivos y las circunstancias, a efectos así de facilitar la presentación de la solicitud. Nos surge el siguiente interrogante. Presentada la solicitud, si en la misma o en los documentos hay errores, ¿se podría subsanar? Entendemos que sí. Se debe conceder un plazo de subsanación, como así regula la Ley del Procedimiento Administrativo Común para los casos de entrega de documentación y errores. Asimismo, debería poder concederse también, como hemos manifestado anteriormente, la posibilidad de sustituir los errores de los documentos por declaraciones juradas del deudor. Eso sí, para el caso de que esa declaración jurada sea o resulte posteriormente fraudulenta, podría ser motivo de sanción. Presentada la solicitud, debe procederse a conceder o a no conceder la misma. La concesión la realiza la misma entidad, siempre y cuando se cumplan los presupuestos legales que establecen los Reales Decretos. Pues el cumplimiento de estos presupuestos legales resultan vinculantes para la entidad. Es decir, no es necesario un acuerdo entre entidad y deudor. Si se cumplen los requisitos, debe concederse la moratoria. ¿Debe modificarse el contrato inicial? No. La ley establece que para el caso de que solamente se solicite la moratoria de las deudas hipotecarias o de las deudas derivadas de los contratos de préstamos sin garantía hipotecaria, no es necesario la modificación contractual. En cambio, sí que será necesaria la modificación contractual cuando solicitemos más modificaciones. Es decir, todas las modificaciones que excedan de la moratoria del pago de la deuda sí requerirán de modificación contractual. Para el caso de que se realice esta segunda opción, en todo caso, además de las modificaciones contractuales que se acuerden,
Entre ellas debe constar la moratoria en el pago de las deudas, como requisito mínimo e imprescindible de la modificación contractual. Entraremos a continuación a analizar los efectos de la concesión de la moratoria. ¿Cuáles son los efectos concretos? En primer lugar, se produce el efecto más importante, la suspensión de la presentación al cobro de las mensualidades hipotecarias o mensualidades derivadas de contratos de préstamo no hipotecarios. ¿Qué incluye o qué debe incluir esta suspensión? Esta suspensión debe incluir el principal y todos los conceptos que deriven del mismo. La amortización del capital, el pago de intereses y, muy importante, la exoneración del pago es total, no puede ser parcial. La deuda se suspende de forma global, de forma total, no solamente de una parte de ella. ¿Y a partir de qué cuota se debe aplicar la suspensión? Pues se aplicará la primera de las cuotas que se devengarían una vez concedida la moratoria. No las anteriores, porque la concesión no presenta ningún efecto retroactivo. En segundo lugar, se prohíbe el devengo de intereses. Este devengo de intereses presenta una dimensión tanto temporal como objetiva. Temporalmente, porque la prohibición solo resultará vigente durante el periodo de vigencia de la moratoria. Antes y después se devengarán intereses. En cuanto al ámbito objetivo, la prohibición afecta tanto a los intereses ordinarios como a los intereses moratorios, es decir, a los intereses de toda clase. El tercero de los efectos es la imposibilidad del acreedor de ejercer el vencimiento anticipado del contrato. El contrato, una vez se concede la moratoria, se amplía por el plazo que dure la suspensión. Es decir, los meses de suspensión no se contabilizan y se contabilizarán en la fase final del contrato. Ante este efecto, nos podemos preguntar, ¿y cuándo se solicitará el pago de los meses suspendidos? Pues las cuotas de amortización suspendidas no pueden ser exigidas de forma inmediata, sino que serán exigibles al final del contrato. Porque, como hemos dicho, se modifica la fecha final del contrato ampliándose con los meses de la suspensión. Además, no podría ejercitarse el vencimiento anticipado porque durante el tiempo que dura la suspensión no se devengan las cuotas y al no devengarse las cuotas no se cumplen los requisitos del Código Civil para exigir unas determinadas cuotas, que son que sean vencidas y exigibles. Y como hemos manifestado, durante el periodo de suspensión no son exigibles por no pasarse al cobro. Finalmente, ¿desde cuándo se inicia la moratoria? Los deudores hipotecarios en el plazo de 15 días una vez concedida. En cuanto a los deudores no hipotecarios, la moratoria es de aplicación inmediata una vez se ha concedido por la entidad acreedora. ¿Cuál es la duración de la moratoria? Como hemos manifestado anteriormente, son 3 meses. 3 meses que son ampliables por acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Cuándo se inicia el cómputo de estos 3 meses? La ley o los reales decretos no lo establecen de forma expresa, pero debemos entender que comenzarán a transcurrir desde el mismo momento en que se notifica la concesión de la moratoria. Los textos normativos también regulan sanciones para el deudor. Parten de que la concesión de la moratoria es una circunstancia excepcional y condicionada a la concurrencia de unos supuestos de vulnerabilidad. Por tanto, consideran que siempre que un deudor solicite la moratoria, lo hará porque realmente cumple o cree cumplir los requisitos de vulnerabilidad. De esta forma, establecen los reales decretos 2 supuestos de sanción. En primer lugar, cuando haya una falsificación, ocultación o manipulación de los documentos que acrediten las excepciones de vulnerabilidad. Este supuesto tiene que ser más amplio,
no solamente debe referirse a los documentos regulados por los Reales Decretos, sino también a las declaraciones juradas que pueda realizar el deudor para sustituir alguno de los documentos de los cuales no están en su disposición. Y en segundo lugar, la actuación fraudulenta encaminada a mantener las circunstancias de vulnerabilidad de forma intencionada también es sancionada por los Reales Decretos. ¿Cuál es la sanción? ¿En qué se materializa la sanción? Pues los Reales Decretos establecen que será el pago de daños y perjuicios. Pero el propio Real Decreto Legislativo 820, en su artículo 16.2, establece un límite mínimo respecto de los daños y perjuicios. Pues establece que el importe de los daños y perjuicios y gastos no puede ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por el deudor como consecuencia de habérsele concedido la moratoria. Entre esos daños y perjuicios, aunque la ley no diga nada, ¿qué conceptos debemos considerar que se incluyen? Pues se incluyen las cuotas, los intereses, los gastos que se justifique por la entidad acreedora que le ha causado la tramitación y la concesión de la moratoria, los intereses moratorios. Pues pensemos que todas aquellas cuotas que durante 3 meses no se han pasado al cobro por pensarse que estaba el deudor en situación de vulnerabilidad, de descubrirse la actividad fraudulenta, sí generarían intereses moratorios, porque sí se darán por pasadas al cobro al eliminarse los efectos de la moratoria como consecuencia de una actuación fraudulenta del deudor. Por último, la concesión de moratoria debe formalizarse en escritura pública. Tanto la moratoria como las modificaciones contractuales amplias o superiores a los efectos de la moratoria que acordasen las partes. El problema es que inicialmente no se establecía quién debía pagar estas escrituras públicas. Bien, esta ausencia normativa, esta ausencia legal, ha sido suplida, ha sido subsanada por el Real Decreto Legislativo 1120, el cual adiciona un artículo, el 16 ter, al Real Decreto Legislativo 820, en el cual de forma expresa se establece que será el acreedor quien deberá afrontar el abono de los gastos derivados de la formalización de la escritura pública. Eso sí, aplicándole una bonificación del 50%, tanto en el otorgamiento de la escritura como en la práctica de la inscripción. En los Reales Decretos también se hace referencia a quién debe asumir o si se debe pagar el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pues bien, la disposición final primera del Real Decreto Legislativo 1120 modifica, y esta modificación resulta muy importante, el artículo 45b del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En base a esta modificación, se establece que las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto 820 del 7 de marzo de medidas urgentes para hacer frente al COVID quedarán, y ahí está la importancia, exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos o documentados de ese impuesto, siempre que tengan fundamento en los supuestos regulados en los Reales Decretos, es decir, siempre que tengan fundamento en la concesión de la moratoria por encontrarse un deudor en situación de vulnerabilidad. Bien, esta era la explicación de los Reales Decretos legislativos que regulan la solicitud y concesión de la moratoria en el pago de las deudas, tanto hipotecarias como derivadas de los contratos de préstamo no hipotecario. Espero que les haya servido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Federico, por esta interesante y clarificadora exposición. Hasta pronto.